Muy buenas tardes, cuando son ahora mismo las 6:02 de la tarde, damos ya la bienvenida a nuestro compañero José con el espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola José, ¿qué tal? Feliz año, ¿cómo estás? Igualmente, feliz 2021, a ver si este es mejor que el anterior, que no será difícil, vamos. Bueno, esto es un poco... Hay que hacerse la idea de todo, ¿no? Sí, sí. Bueno, hoy tenemos además novedades, tenemos un tema muy interesante que ya abarcamos en la temporada anterior, en el año anterior, y parece ser que hay novedades sobre este tema. Sí, correcto. El año pasado, creo que fue en junio, Ujú. ya publicamos un post en la web y tuvimos un día una charla ahí en la radio, donde hablábamos de las famosas tarjetas revolving, ¿no? Estas tarjetas, que el nombre, un poco con este nombre tan anglosajón, puede un poco confundir, pero bueno, ahí intentamos explicar lo que era una tarjeta revolving. Básicamente una tarjeta revolving es una tarjeta que, según vas pagando cuotas, te van imputando parte a los intereses que se van generando y al final, como los intereses son muy altos y no hay un plazo, Ujú. no acababas nunca de pagarlos y los tribunales empezaban ya entonces había muchas sentencias, evidentemente ahora hay muchas más, claro, la cosa se va aclarando según va pasando el tiempo, se va determinando en muchos de los casos que efectivamente o porque no se han vendido convenientemente o porque las condiciones, aunque se hayan vendido, son abusivas para los consumidores, Ujú. porque recordemos que en esto, como en todo, no se aplica lo mismo a los consumidores que a las empresas, ¿no? Hay una normativa de protección que es diferente. Al final los tribunales los han ido declarando nulos esos contratos de préstamo, obligando a las empresas pues, a anular el contrato y a devolver los intereses que habían cobrado por esos demás, ¿no? Esos intereses, ¿no? Bien, pues en junio, te pongo un antecedente, ¿no? Ujú. Justo después de un poco nuestra sentencia, nuestra última conversación de este asunto de las tarjetas de crédito, estas abusivas, vino un poco a raíz de una sentencia del Supremo, que si no recuerdo mal la fecha es del 18 de junio, fue unos días antes, vino a raíz de esa noticia, donde el Supremo se pronunció claramente sobre una de las tarjetas revolving que le llamamos, y donde declaró que era nulo por abusivo y por usura, ¿no? Al final, bueno, el concepto de usura, la nulidad, la usura es un concepto, una ley más antigua, ahora se habla, en los contratos se habla fundamentalmente de nulidad de pleno derecho, al final, bueno, es lo mismo, son nulos como se tienen por no hechos, ¿no? Ujú. Es un poco la consecuencia. Entonces, a raíz de esa sentencia generó gran revuelo un poco en todos los medios de comunicación, de hecho nosotros también hablamos un poco a raíz de ese revuelo, ¿no? Es decir, el Ministerio de Economía, no sabes que los políticos siempre un poco, según viene la noticia, legislan porque es lo que toca. Esto le pasa a todos los gobiernos, a este, al otro, y es decir, según sale a la noticia, pues ahora resulta que hay tal, y se van un poco gobernando a golpe de noticia, ¿no? Pues ahora toca gobernar y ahora se habla de un tipo de delitos determinado, de un tipo de productos, de un tipo de bienes, y se va regulando, y lo que ocurre es que muchas veces se legisla, que se llama así, se legisla mal, se legisla rápido, lo que llamamos los juristas legislar en caliente, ¿no? Resulta que hay un caso mediático de una agresión o lo que fuera, el famoso caso de la manada, pues se legisló en caliente, o sea, y no es que esté bien o mal lo que se legisle, pero legislar en caliente tiene problemas, ¿no? Y es que muchas veces haces normativas cara a la galería, Ujú. porque no se hacen las cosas convenientemente, ¿no? Un poco esta es la norma que nos vamos a encontrar aquí. Yo soy bastante crítico con esta norma, lo comento en el post que publicaremos estos días, un poco a raíz de nuestra conversación, un poco lo expongo mucho más detenidamente, ¿no? Es decir, al final es una pena que una normativa que se podía, aunque en realidad estamos hablando de una orden ministerial, no nos debemos olvidar, es decir, una orden ministerial no deja de ser una orden que publica, como dice su nombre, un ministerio del ramo, en este caso el Ministerio de Economía, donde da normas. Pero hay que también entender que una orden ministerial tiene una serie de limitaciones, ¿no? Es decir, está incluso por debajo, está en orden, está en una ley orgánica, luego ley, luego reglamentos, reales decretos, es decir, y luego las órdenes, ¿no? Son instrucciones más que nada. Pero bueno, yo creo que ya que
que se regula algo se podía haber hecho mejor. Evidentemente es mejor esto que no haya nada. Luego explicaré al final brevemente por qué creo que es mejor esto que nada, ¿no? Pero bueno, creo que es un poco, se están perdiendo oportunidades porque creo que es bastante obvio que este tipo de productos bancarios, ¿no? Es decir, son de una abusividad que es que clama al cielo. ¿Vale? Les pondré un ejemplo, ¿no? Para que un poco la gente pueda valorar hasta qué punto, ¿no? El que no ha tenido que vivir en sus propias carnes el hecho de que estos créditos prácticamente se convierten en impagables, por el motivo que ahora explicaremos, ¿no? Entonces, bien, básicamente decimos una orden ministerial, lo que hace esa orden ministerial es modificar otras 3 órdenes anteriores, pues el tema modifica el tema de la central de información de riesgos, lo que la gente conocerá o se conocía de la CIRBE, que es Central de Información de Riesgos del Banco de España, es donde todas las entidades bancarias publican los riesgos de sus clientes para que cualquier banco o cualquier entidad, cualquier persona que tenga un interés o con autorización del interesado, puedan ir al Banco de España a ver qué riesgo bancario tiene esa persona. La verdad es que tiene unas ciertas limitaciones porque generalmente solo son para un cierto tipo de productos, para cuantías superiores a 6.000 euros. Entonces, al final, todos estos créditos se quedan fuera prácticamente la mayoría. Y también teniendo en cuenta que muchos de los registros de riesgo que se inscriben en las centrales de información, en la CIRBE, son de entidades que sean supervisadas por el Banco de España, son entidades de crédito. Entonces, todas las entidades financieras o prestamistas que son los que fundan una parte importante comercializan estas tarjetas, no están paradas por eso. De hecho, esta orden lo que hace, una de las cosas que hace, que yo creo que es una cosa buena, igual que digo una cosa, digo lo positivo, amplía el hecho de qué entidades tienen acceso a este. ¿Por qué? Pues porque hay una empresa, cuando vaya a dar una tarjeta de estas a un consumidor, vea que ya tiene 5. Evidentemente tiene mucho más información que antes no se disponía, ¿no? Luego, por otro lado, se modifica otra orden, que es la orden que habla de la publicidad de los productos bancarios, que esto sí que es aplicable incluso a este y a otros productos bancarios. Y por último, habla también o modifica otra orden que habla sobre la comercialización de este tipo de tarjetas o de productos, ¿no? Bien, la orden en sí, ¿vale? La orden en sí, evidentemente, como crítica previa de esta modificación que hay, es muy lo que decimos, que se dice coloquialmente, es muy voluntarista. Tiene muy buena intención, muy buenas ideas, como tú sabes, como suelen ocurrir estas cosas, muy buenas intenciones, mucha información, la exposición de motivos, que es lo previo a la norma, a la ley, ¿no? Explica cuál es el objetivo de esta ley, es muy grandilocuente y habla de que va a modificar mucho y que prácticamente va a casi erradicar o a eliminar este tipo de productos abusivos, pero la realidad es que luego muchas cosas cuando eres jurista y las lees te das cuenta de que toda obligación, entre comillas, que no lleve aparejado una consecuencia, a efectos prácticos es como prohibir que alguien vaya o que haga algo si no tiene algún tipo de sanción, ¿no? O algún tipo de, como menos de perjuicio. Si no lo tiene, al final lo queda un poco a un acuerdo de buena voluntad, ¿vale? Pero sí que es verdad que tiene una utilidad que luego explicaré, ¿vale? Bien. ¿Cuál es la finalidad o los objetivos dice que es, ojo, que es que el tema dice que es reducir la duración de este tipo de tarjetas, por lo que te decía, porque como luego explicaré un ejemplo, se vuelven interminables, el coste para los clientes, ¿vale? Reforzar la información que reciben los clientes al contratar y establecer medidas para que las empresas que dan esas tarjetas tengan más información. La realidad es que desde mi punto de vista modesto, que los clientes reciben más información es cierto, al menos en teoría. Que las empresas van a tener más información, por lo que te decía antes del centro del CIRBE, eso es cierto, ¿vale? Eso es cierto en teoría, porque también dice la ley que la agencia está hablando en medios de comunicación de que entra en vigor ya, y tampoco es cierto. Han entrado en vigor algunos artículos, porque esto es otra. Esto de la CIRBE aún tardará varios meses en que, como todo aquí va despacio, o sea, un año desde que se publicó en julio, o sea, que aún tardará un año algunas de las cosas que se están comentando, ¿no? Es decir, algunas cosas aún no están en vigor, ¿vale? Bien, la realidad es que desde nuestro punto de vista, es decir,
no va a reducir en el sentido de que va a limitar que muchas empresas den estas tarjetas cuando vean que el cliente al que se lo están dando tiene mucho riesgo, que antes era difícil saberlo, ¿no? Aunque había clientes que evidentemente lo decían, muchos clientes es cierto que engañaban y nos encontramos a veces en los despachos clientes que con una nómina bastante media, una nómina normal, tienen 3, 4 y 5 tarjetas en un mes. ¿Cómo puede ser? Caray. Es verdad que eso se ataja. Es un perfil de muchas veces de consumidor que tiende a usar muchas veces pues por una circunstancia económica o porque tienen ese hábito de consumo de utilizar compulsivamente muchas veces tarjetas de este tipo, ¿no? Entonces, no es casual que clientes tengan varias. Eso es verdad que eso se va a frenar, pero no va a impedir que una familia normal que tenga una tarjeta que con su buen hacer pues le venden una tarjeta y él pues confía un poco en la... Incluso, claro, el problema es que la gente piensa que vas a un banco, pero muchas veces las comercializan de forma más sutil. Vas a Zara, las tarjetas estas, algunas ocasiones, Zara hace poco fue el Inditex, condenaron por una tarjeta de estas abusivas, Carrefour, la tienda de electrodomésticos de tu pueblo, que a través del Santander Consumer o de BBV o de otra entidad te comercializan. Tú confías en el señor que te está vendiendo y eso incide en el hecho de que muchas veces no se presta atención a las condiciones, que estás firmando un contrato de préstamo al final. Un contrato de tarjeta es un crédito, una línea de crédito, ¿no? Entonces se baja la guardia. Y ahí es donde muchas veces vienen los problemas. No se lee la letra pequeña, no se explican las cosas. Es verdad que esta norma sí que ayuda a eso, ¿no? Pero bueno, ahora comentaremos un poco brevemente. Bien, sí que es cierto que la orden ministerial esta nueva, la norma, sí que intenta definir un poco, que hasta el día de hoy no había una definición de las tarjetas revolving, que básicamente es lo que hemos comentado. Tarjetas que porque tienen un límite de crédito donde se establecen unos intereses que como no hay plazo de vencimiento, no es como tu hipoteca, que al final tienes 10 años. Aquí no hay plazo. Aquí te dicen que te dejo 3.000 euros en una tarjeta de crédito, ves usando hasta que se te acabe y que sea como fuere a un interés X que suele ser súper abusivo. No me preguntes por qué, pero es muy abusivo. 20-25% anual. O sea, vas a devolver como mucho una cantidad X. Por ejemplo, 50, 100, 200 euros. ¿No? Eso es lo que en sí. Y que te permite, según vas rebajando muy poco a poco, lo que debes, te permite volver a usarla hasta agotar el límite, ¿no? La diferencia de las tarjetas de crédito habituales, ¿cuál es? Que generalmente el engaño muchas veces está en que las tarjetas de crédito te dicen, por ejemplo, que lo pagas a final de mes, lo consumido, o en 12 cuotas, ¿cierto? Sí, pues tú sabes que si has gastado 1.000 euros, pues de los 1.000 euros ese mes pagarás el interés, del mes siguiente de los 900 y ya tiene un sentido acá, tiene un final. Pero si a ti te dicen que tienes 3.000 euros a crédito y que tú gastes 1.000 o gastes 2.000, vas a pagar 80 euros, me explico, que al final los intereses se comen la cuota que tú pagas y nunca acabas de pagarlo. Yo a los clientes siempre les pongo un ejemplo para que lo entiendan. Una tarjeta revolving lo entienden enseguida. Vamos a ver, si un banco te da una tarjeta revolving o de crédito de 3.000 euros, ¿no? A un 25% de interés anual, que parece un disparate, pero te garantizo que no lo es. No, es muy habitual, del 24, del 27, incluso además, ¿no? Si yo no hago evidentemente no hago ningún pago a cuenta, simplemente pago lo pactado, y me dicen que pago una cuota de 70 euros al mes, ¿vale? Imagínate, una tarjeta de crédito de 3.000 euros, me dan para comprarme los electrodomésticos y los gasto los 3.000 euros. Me dicen, tú vas a devolver 70 euros al mes. Vale. Eso significa que yo cada mes que pasa, de los 70 euros que yo pago, solamente van 62,50 intereses y solamente 7,50 amortizar la deuda. Caray. O sea, haz la cuenta. A 7,50 euros son 80 euros al año. ¿Cuántos años tardo en pagar 3.000 euros? Mucho. Toda la vida. Y si sumo que pago 62, 700 y pico euros al año por 20 años, ¿cuánto estoy pagando por esos 3.000 euros? En este ejemplo, más de 14.000. Esto ocurre. Y al final se convierten en deudas perpetuas y hay clientes que quedan atrapados, como lamentablemente viven con una situación económica ajustada, no pueden coger 3.000 euros
ir a cancelar la tarjeta, ¿no? Eso es la realidad de las tarjetas revolving, ¿no? Este ejemplo todo el mundo lo entiende. Pues una de las cosas que hace la orden, que eso está bien, es elogiable, es que este ejemplo que yo te acabo de poner lo obliga a que te informen antes de firmar de esto. Claro, esto tiene truco, ¿me entiendes? Porque claro, ahora te comentaré el informe, el presupuesto que te hacen. Por eso digo que a veces se hacen las cosas con buena intención, pero cuando no se hacen bien, al final casi es peor que no hacerlo, ¿no? La orden establece incluso cómo los bancos o las entidades deben informar a los clientes de un ejemplo. Me hace mucha risa, 1.500 euros a 4 años con un tipo de interés de un 19, cuando normalmente estas tarjetas el importe es muy superior, el plazo no tiene plazo, sino cuota, que es donde está el engaño, y no es un 19, es un 25. Pero bueno, para que veas un poco por dónde va la orden esta ministerial, ¿no? Bien, entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es si esta nueva normativa que se está hablando, que pues, los oyentes verán en noticias y verán en internet, si es obligatoria. La respuesta es obvia, sí. Es una orden ministerial que va destinada a las entidades que las comercializan, bancos, entidades financieras, empresas. Pero ahora la pregunta es, si una norma no tiene una sanción, una consecuencia directa, o establece la nulidad de un contrato, o como quiera, claramente, al final es papel mojado en muchas ocasiones. Evidentemente, claro que es obligatorio el cumplimiento, pero ¿qué ocurre si no se cumple? Pues como pasaba en España, que desde el año 93 hay una directiva europea que exigía cómo se tenían que comercializar las hipotecas, ¿no? Y no se ha cumplido durante 20 y tantos años esa ley, hasta el 2013 que llegó el Tribunal, en fin, el Tribunal Europeo de Derecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, llegó el Supremo y fue dictando sentencia diciendo, oiga, que estas condiciones son nulas, que son abusivas, ¿no? Pues lo mismo, si se publican normas, si no tienen consecuencias, al final a efectos prácticos no se cumplen y casi no pasa nada. Entre comillas, no es el chiste, pero bueno, efectivamente. De hecho, te pongo un ejemplo. Desde que se publicó esta orden, en julio del año pasado, ¿vale? Entró en vigor ahora el 2 de enero, una parte de esta norma, el Banco de España se lo toma muy en serio el tema de las tarjetas revolving porque está causando alarma social y con motivo, ¿vale? Claro. Y bloqueo judicial brutal, porque claro, la gente se está dando cuenta que ha pagado 7.000 euros una tarjeta que le prestaron 3.000. Pues claro, lógicamente están recurriendo a los tribunales y están ganando la mayoría, porque son abusivas, no por otro motivo, ¿no? Entonces, el Banco de España ya ha requerido a 24 entidades bancarias, ¿vale? Todos los bancos que uno conoce, más entidades financieras, etcétera, y que yo sepa, se ha publicado las entidades para que vayan aplicando estos criterios de transparencia, de información, de publicidad, ¿no? Al final es información previa al contrato y para que lo vayan aplicando, porque la ley establece, esta orden establece que las entidades tienen que tener como una especie como de procedimiento interno de cumplimiento, ¿no? De esto. Pues el Banco de España, de momento, hasta que por lo menos lo que se está publicando, la respuesta que está teniendo las entidades, pues casi te puedo decir que es el silencio, ¿sí? Y eso es un hecho. Y seguramente, pues, salvo que los tribunales vayan poniendo, como suele pasar en estos casos, que se sacan normas que se quedan vacías de contenido y cuando los tribunales las van, ¿verdad?, las van utilizando, es cuando los bancos, un poco, entre comillas, el término coloquial, se ponen las pilas y se ponen a trabajar en el tema, ¿no? Al final, esta orden ministerial, luego lo comentaré al final, la finalidad que tendrá, para mí, principalmente, ¿no?, que servirá como de guía para que los jueces digan, a ver, usted, entidad bancaria, no ha cumplido su obligación de información. Entonces, en ese sentido, se podrá justificar que ha habido engaño en la comercialización, ¿verdad? O se establecerá como criterios abusivos y tal. Pero pues digo que como peca de falta de claridad y de contundencia, quizás puede servir como ayuda para la hora de saber si algún producto es o no, pero que si se ha comercializado convenientemente, pero que se ha quedado un poco, lo que te decía, ¿no? Se ha quedado un poco vacío de contenido, ¿no? Entonces, básicamente, como ya he comentado, básicamente lo que hace la norma, esta en cuestión, es incidir en varias cosas, ¿no? Pues decía los objetivos de la norma al principio, ¿no? Más allá de modificarla, que está muy bien, insisto, modificar y ampliar a las entidades, a más entidades que tengan acceso a un registro de crédito. Entonces, se modifica, ¿en qué sentido? En el sentido de que las entidades tienen
que mensualmente, que ya me contarás también esto, porque sí, comunicar al central de riesgos de todos nosotros los créditos de más de 1.000 euros mensualmente, en qué situación de préstamo de tarjeta estamos cada uno de nosotros. De forma que cuando yo voy a pedir una tarjeta de crédito, la empresa, aparte de ver mi solvencia, si tengo nómina, si tengo pensión, si tengo ingresos, etcétera, pedirá un informe como cuando pides una hipoteca, que miren si tienes un préstamo hipotecario ya. Y ahí aparecerán, porque tienen obligación las entidades de comunicar mensualmente, que es bastante actualizado, la situación de todas esas tarjetas de cada uno. Entonces, si yo voy a pedir una tarjeta y aparece que tengo 5 tarjetas de importes de más de 1.000 euros, evidentemente, que esa es la obligación, de más de 1.000 euros, pues podré saber que un posible cliente tiene 5 tarjetas con un importe X de más de 1.000 euros. Por lo cual es verdad que eso frenará estas personas sin control que tienen 2, 3, 4 y 5 tarjetas. En ese sentido, me parece positiva la norma, lo que te decía antes, ¿no? Porque da información a los que prestan el dinero para evitar que les engañen. En ese sentido, es útil la norma en cuestión, ¿no? Y luego, eso por un lado. Por otro lado, regula toda la publicidad. Para mi punto de vista, se habla de que publicidad, de que el Banco de España dará a las entidades información de qué se considera publicidad. Al final, como suele ocurrir en estas cosas, son muchas buenas palabras, buenas intenciones, pero al final me temo que no se concreta claramente. El Banco de España tiene que dar los indicadores a las entidades de qué es publicidad, que sea clara, transparente. Esta norma ya está vigente, es decir, la ley de consumidores y usuarios ya habla de que los productos con consumidores tienen que ser claros, comprensibles, tienen que ser información, tiene que ser transparente, no abusiva. Esto es un poco reiterar, pues esto es lo que te decía al principio de regular cara a la galería, ¿no? O sea, el ministro con la ley en la mano diciendo que un poco absurdo. Esto ya está. Es decir, las entidades tienen obligación de informar de forma clara y que la publicidad se introducen cosas un poco, pues, obvias, pero bien, pueden ser útiles, que en toda información de una tarjeta de estas se tiene que indicar expresamente que es revolving. Tampoco entiendo si la gente va a entender que es revolving, que me hace... Sí, claro, es que me hace mucha gracia. Se incide mucho en que se tiene que publicar, pero tal cual, la fórmula matemática por la que se establece el TAE, en la tasa anual equivalente de los préstamos. A mí me hace mucha gracia, como si la gente supiera lo que es el TAE. O sea, es que esta gente gobiernan para una pobre señora, un pobre chaval, en fin, una clase no trabajadora, que son quienes normalmente acuden a estas tarjetas, porque una persona con experiencia financiera o con una situación económica desahogada no va a estas tarjetas, no pide una tarjeta para comprarse la lavadora. Es un poco, ¿entiendes? Un poco, va todo un poco claro, a la absurdez de que al final, bueno, pues bien, ¿quién utiliza estas tarjetas? Pues generalmente hay de todo, yo he visto de todo, te puedo asegurar, en el despacho. Gente con situaciones económicas muy desahogadas, con una falta de control de impulsos descomunal, que tiene una cantidad de préstamos que no pueden controlar y que no pueden parar de comprar. Pero normalmente son personas con recursos limitados que tiran de estos créditos para financiar cosas como los electrodomésticos, un viaje, lo que sea, ¿no? Es lo que suele ocurrir, ¿no? Comercializarse para comprar este tipo de cosas, no una persona con solvencia utiliza estas tarjetas, ¿no? Pero bueno, bien. Insiste en la ley en la información, en este tipo de publicidad, ¿no? Que sea clara, que, bueno, me parece un poco reiterativo. Sí que es cierto que, por ejemplo, exige cosas que pueden ayudar a evitar algunos abusos, como, por ejemplo, que exige que toda la información se entregue en soporte físico, que se llama. Físico no tiene por qué ser necesariamente en papel, un correo electrónico, tal. ¿Por qué? Porque también es verdad que aquí sí que es cierto que muchas veces se vendían tarjetas por teléfono. Sí. De mala manera, en un centro comercial, sin un papel claro, no tienen copia. Entonces, esto sí que es verdad que es una piedra de toque, decir, ostras, es que no tengo, tiene que entregarse copia para que se pueda justificar que se conocen las condiciones. Hombre, hasta ¿cómo será el tema que la orden regule incluso que el Banco de España puede obligar a las entidades a que se regule el tipo de letra y el tamaño? Yo creo que alguna vez ya te he hablado de este tema, del famoso tipo de letra, porque el Supremo dijo que la letra de menos del 8, quiero recordar que no era legible, que por lo tanto
una persona no se le puede pretender que lea una letra del 7 y hasta ese tipo de cosas intenta buscar fórmulas para que las entidades se tomen en serio, que por lo menos cuando ofrezca la información le digas a un cliente. Es cierto que también a la hora de explicar la información se habla de que tiene que haber información precontractual. Aquí sí que se mejora. Se le dice a los clientes, pues este es el crédito que tienes, vas a pagar estos intereses, con esta cuota vas a acabar de pagarlo en tantos años. Aunque por otro lado, como te decía al principio, parece absurdo porque el ejemplo que pone la norma para servir de publicidad es una tarjeta de 1.500 euros a pagar en 4 años con un interés del 19. Claro, es que la mayoría de estas tarjetas, en sí, el problema que tienen es que si tú las usas y no las vuelves a usar, es lineal. Pero el problema es que tú la gastas, la vuelves a subir, la vuelves a gastar, a mitad de contrato puedes ampliar de 4 a 6, luego entonces al final el problema que te encuentras es que el cliente ya no sabe ni lo que gasta. Pero sí que es cierto que cada vez que, ahora es una cosa que me parece interesante y buena, cada vez que yo amplío, imagínate que paso de 4 años a 7, el banco tiene obligación de volver a firmar un acuerdo y volver a estudiar mi solvencia. Porque si paso de 4 a 7, el banco como mínimo volverá a pedirme la documentación, volverá a pedir informe de solvencia, etcétera, etcétera, ¿no? En algunas cosas sí que es cierto que se han mejorado. La ley también es verdad que mejora las condiciones de estudio de solvencia, que se llama. Bueno, como ahora tienen más acceso a la central de riesgos, pues pueden comprobar si con mi nómina hay alguna regulación alguna parte de la regulación que es un poco absurda, como por ejemplo se dice que se podrá establecer como un estudio con arreglo a la simulación, a la hora de explicar la información que se me tiene que dar, de lo que supuestamente la solvencia que puedo tener en X años, pues es que al final eso es un poco absurdo. Tú lo que le puedes informar al cliente de situaciones hoy o una previsión razonable. Pero digo que hay cosas que un poco se van a quedar en nada, se van a quedar en papel mojado porque no se pueden cumplir en la práctica. Yo no sé la solvencia que no puedo hacerte una simulación de tu solvencia en 3 años. Es decir, puedo establecer unas condiciones, pero hay cosas interesantes. Es verdad que te puede decir la empresa, con este importe, vas a acabar de pagar esta tarjeta en este año y vas a pagar tantos intereses. Por lo menos la gente no podrá venir al despacho diciendo que no sabe lo que le cuesta, porque tienen obligación. Y además los clientes podemos decir a las entidades que nos lo digan y nos lo tienen que dar en el plan, pues una vez al mes, cada 5, se lo puedo pedir, tienen 5 días, me tienen que informar de un poco de la deuda, de los intereses pendientes, de lo que tanto, de cuánto voy a acabar de pagar esto, etcétera, ¿no? Bien, por eso digo que son mejoras que pueden servir en el sentido de que, bueno, si las entidades tienen acceso a un registro, si mejoran la información, si cada vez que renuevo el plazo tengo que volver a firmar el documento, con lo cual evitaremos el abuso ese de incluso con una aplicación por teléfono me amplíen el plazo o me cambien las condiciones. Eso servirá. Bueno, puede servir en el sentido de limitar, pero sinceramente, al final, más allá de la información que me entreguen, más allá de que toda la solvencia, la mayoría de las veces estas tarjetas se entregan a personas que su solvencia no les permite pagar porque se sabe, una familia con 2 hijos que ganan 1.500 euros con una tarjeta de crédito y una hipoteca no tiene solvencia para pagar otra tarjeta de este estilo. Dice, no, es que solo son 100 euros. Ya, pero es que esos 100 euros tú sabes como entidad bancaria que vas a meter a esa familia en esta ruleta que te contaba al principio y solo son 100 euros. Ya, pero le estás cometiendo una deuda perpetua. Y al final, mal que peor, si yo te doy un préstamo de este estilo, quizás al final dejes de pagármelo. Pero la existencia de los intereses tan altos hacen que prácticamente en muchas ocasiones, en muy poco tiempo, el banco ya les resulte rentable. Es que yo he visto casos de tarjetas revolving de 3.000 euros que cuando ha venido el cliente le hemos hecho el cálculo a reclamar eran 7.000. Dice, ¿por cuánto llevaban 8 o 9 años pagando la cuota y nunca acababan de pagar? Y no es que tú has pagado la tarjeta 2 o 3 veces.
Y la gente no lo sabe porque la gente paga 100 euros y no sabe lo que está pagando en realidad. Hay muy poca cultura financiera. Ese es el problema, ¿no? Entonces, bueno, un poco era la idea, ¿no? Al final, ¿de qué creo yo que va a servir? Pues lo que he dicho. Es verdad que va a servir para algunas cosas, será positivo, el aumento de información, y sobre todo será útil por dos cosas. Lo primero, lo que te decía al principio, porque va a evitar que muchas entidades den este tipo de tarjetas cuando ya ven que el cliente, que antes es verdad que la posibilidad de acceso a esta información era muy limitada si no te lo decía el cliente. Esa es la realidad. Es decir, una entidad financiera muchas veces no sabe que el cliente tiene 4 tarjetas, no lo sabe. Y eso lo va a frenar. El aumento de información, y sobre todo para los jueces y para los abogados, puede ser útil, porque al final, como esta orden establece qué información previa se debe dar, ¿no? Los criterios de solvencia, hay unos requisitos de que se deben ampliar, informar por escrito de los cambios de contrato. Cuando las entidades se salten esos controles, aunque no tengan consecuencias como una sanción, sí que es cierto que nos permitirá justificar frente a la entidad bancaria que ha habido falta de información, que ha habido abusividad. Y en ese sentido puede servir para mejorar los criterios de reclamación de las deudas. ¿Me entiendes? Es decir, mira, usted va al juez, mire, usted diría, a esta persona le ampliaron el préstamo 2 años y no le dieron por escrito el cambio de condiciones. Ahí ya está demostrado la falta de información, ¿no? Claro. En ese sentido puede ser útil para nosotros. Pero, bueno, y alguna cosa que ya he ido explicando. Pero desde luego los objetivos 1 y 2 que he tenido al principio, de reducir el plazo y que sea menos costoso para los clientes, yo lo veo complicado. Veo mucho más factible que al final los tribunales acaben condenando reiteradamente, de forma reiterada, a las entidades financieras y que se cansen de pagar intereses y costas judiciales y que al final, por motu propio, vayan modificándolas, como ha pasado con los préstamos hipotecarios o como ha pasado con los gastos de hipoteca. Al final las entidades bancarias se han cansado de pleitear y, bueno, y lo están aplicando de una forma limitada, pero lo están aplicando y cómo se ha evitado, por ejemplo. ¿No? Claro. Es como al final se están comunicando las cosas, porque está claro que el legislador el que está publicando estas normas no está estableciendo una norma para, como dice, objetivo evitar que los consumidores paguen más. Eso no lo está consiguiendo con esta norma, ¿no? Bueno, pues a ver si poco a poco, porque sí que es cierto que hay bastante confusión en este tema, desconocimiento y mucha desinformación, y mucha gente pues piensa eso, que simplemente es 100 euros al mes y olvida, pero claro, no saben cuánto tiempo va a estar pagando esos 100 euros al mes, ni lo que le va a conllevar, ni cuándo va a terminar, si es que termina alguna vez. Y al final la pelota se hace muy grande y te toca pedir otro crédito, otro préstamo o pedir otra tarjeta para pagar la otra tarjeta y va sumando y nunca se acaba. De hecho, el nombre de revolving, como su nombre indica, es porque, es decir, el concepto anglosajón de que vuelve otra vez, ¿sabes?, a generarse la deuda. Es decir, ¿por qué? Porque al final, como los intereses se acumulan a la deuda, se capitalizan, que se llama, el ejemplo que tú te he puesto, tú 3.000, pagas 70 euros, la gente cree que descuentan 70 de los... No, de los 70 te lo descuentan, ¿no? Y luego esos 6 euros te los vuelven a sumar a los 2030, por lo cual tú de los 70 euros solo has pagado 7 euros y el resto son intereses. Y sigues debiendo, en este ejemplo, pues 2.903. Claro, llevas 5 años pagando, crees que has pagado pues la mitad y resulta que solo has amortizado 100 euros. Ese es el problema de las tarjetas, ¿no? Que al final, si te das cuenta de que vas a estar 15 años pagando y lo que has pagado, de una deuda de 3.000 puedes acabar pagando 10.000 o 12.000 euros, pero perfectamente, es un caso bastante habitual. Pues sí, yo creo que es muy interesante que nos indiquéis cómo podemos contactar con vosotros, porque estoy seguro que mucha gente o está en duda o está metido de lleno en este problema. Y lo primero, evidentemente, hay que ver los contratos. La gente claro, nos hace consultas, pero claro, es que tengo una tarjeta. Hay que revisar las condiciones, hay que ver el contrato, si se les dio contrato, si no, qué tipo de interés, cómo está establecido el plazo, cuánto han pagado, etcétera, ¿no? Es decir, hacer un estudio de si es viable o no la reclamación y el importe que pueden reclamar, y ya con arreglo a eso, pues se decide si primero se presenta una reclamación frente a la entidad y si no contesta la entidad, pues en su caso ya iniciar un procedimiento judicial. Pero evidentemente eso también conlleva unos costes y hay que actuar con prudencia, es decir, no presentar reclamaciones sin sentido. No todas las tarjetas estas son nulas. Eso también es una leyenda urbana, no es cierto. Claro.
Por lo mejor es asesorarse de grandes profesionales, como es el caso de Marín y Mateo Abogados. Cuéntanos, José, ¿cómo pueden contactar con vosotros? Sí, bueno, nos pueden buscar en Google, Marín y Mateo Abogados, nos pueden buscar en nuestra página web, marinymateoabogados.es, llamarnos por el teléfono, tienen en la web, tienen un correo de información, info@marinymateo. Directamente en la web tienen publicado en el apartado muy interesante todas las charlas que tenemos, publicamos un post, marinymateoabogados.es. Y bueno, el teléfono, nos pueden llamar fundamentalmente por teléfono, pues si quieren solicitar una cita o hacernos alguna consulta por internet también sin problema, lo tienen todo en la página web. Perfecto, pues muchísimas gracias. Un placer como siempre, un placer arrancar el año hablando contigo. Y nada, a esperar que nos hemos portado bien, a ver qué nos salen los Reyes. Sí, que tengan muchas cosas. Un abrazo. Adiós. Hasta luego.